No tiene fuego. Aquí hay. Ahora sí tiene fuego. ¿Quiere? Bueno, Alberto, espero que tengas el micro listo por El ahí. micro está listísimo, tío. El micro está listo. Está muy listo. Bueno, me produce mucho placer eh, poder dar la bienvenida a Alberto Ballesteros aquí a la trinchera, ahora en calidad de persona entrevistada. Ahora está ¿Quién lo diría, eh? enfrentado al micro y enfrentado al que sostiene el micro. Sí, ahora soy vulnerable. Básicamente a lo que tú me quieras preguntar, tendré que responder. Te he dado el sitio cómodo, te he dado el sofá, para que esa vulnerabilidad, bueno, se complemente con estar cómodo. Ujú. Es muy importante tener el culo mullido. Eh, entonces, bueno, Alberto, has estado en Málaga este año. Sí, Eh, ¿Podrías contarnos brevemente cambios? cambios. Bueno, mi experiencia en Málaga ha sido algo que necesitaba. He estado 4 años muy estimulado aquí en Granada en general. Ya lo he dicho con alguna amiga, con algún amigo, Granada me parece un parque de atracciones. Me parece un chiqui park. En algunos sentidos me parece infantil y es algo que he disfrutado mucho. Pero justo ahora yo lo que necesitaba era algo como Málaga, una ciudad muy rápida en tanto que ciudad, pero muy lenta en tanto que estar cerca del mar siempre invita a pararnos un poquito más. Málaga es una ciudad con muchas alternativas, con muchas cosas por hacer, pero tienes que decidirlas. Tienes que decidir salir de casa. Aquí en Granada pocas veces hemos decidido salir de casa. Granada, como decía una amiga esta mañana, Granada decide por nosotros. Y necesitaba algo como Málaga. Eso han sido uno de los cambios. Que los primeros 3 meses en Málaga fueron muy calmados, muy de casa. Y ya he ido saliendo poco a poco. Y cada vez mejor. Ha sido. Mi vínculo con Granada ha sido muy rápido. Sí, conectamos a la primera. Con Málaga he tardado mucho en conectar, pero nuestra relación ahora es bastante estable. Porque claro, para el que no lo sepa, que sería raro que no lo sepa, ¿no? El año pasado fue un año muy importante para nosotros dos y los demás integrantes del podcast, Ujú. porque como dijo Lucas a final de curso, hemos sido los Beatles y no nos hemos dado cuenta. Hicimos muchas cosas, cosas que se pueden contar y otras que no, no porque sean ilegales, la mayoría, pero sí es verdad que no se podrían entender, Ah, vale. porque bueno, Sí, siempre sí. se desarrolla una complicidad con ciertas personas que cuando se lo intentas contar a alguien piensa o que estás loco o que tú piensas que no sabes hablar porque no encuentras las palabras apropiadas. Mm. Entonces, claro, llevarte eso a Málaga es difícil, pero uno se lo lleva como el que se lleva sus calcetines favoritos para Sí. seguir sintiéndose cómodo allá donde va. Sí, yo el espíritu que he descubierto aquí en Granada lo llevo dentro mía y lo llevo allá donde esté. Hay gente que no lo entiende y no lo va a entender nunca, pero yo eso es algo que va conmigo y tengo que gestionar mi vida con eso, con el estar abierto al humano, sería. Y bueno, Alberto, también te quería preguntar otra Ujú. cosa. Em, Porque bueno, el motivo principal de esta entrevista es que Alberto publica novela. Eh, Sí, por me favor, estreno, Alberto, me coge. estreno públicamente como escritor, como editor, como escritor, públicamente como escritor. En algún, en algún micro abierto ya he leído movida siempre y tal, pero material escrito mío aquí está. Esto es una novela corta, un poema largo, es lo que yo digo, porque la he revisado cientos de veces
Claro, Y porque esto, según yo sé, es un proyecto que te ha tomado 3 años en lo que se considera escribir, editar y demás. sí, Yo fui tu compañero de piso el año pasado y me gustaría señalar cómo conocí yo la novela, porque igual vale. muchos escritores jóvenes se pueden sentir identificados, ¿no? Mm. De que parece que si no te contacta, yo qué sé, Alianza Editorial, no Hay escribes muchos un libro. miedos, sí, hay muchos miedos. Entonces, bueno, yo conocí esta novela, no una portada tan bonita como la que tiene ahora, sino como unos folios anillados No, no, caseramente. los cosillos, de hecho. Claro, cosidos, o sea, no eran ni anilla. No, no, era Y cosillo. claro, eso me parecía como incluso más lindo, ¿no? De, hostia, tengo un amigo que tiene una novela y le da igual como tenerla, incluso él mismo la cose. Y ahora se ha convertido en un libro oficial con su código y todo. Sí. ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Cuál ha sido tu... O sea, qué lleva a alguien a escribir esto? ¿Cuáles son tus comienzos en todo lo que conlleva las letras, los micros abiertos y demás? Porque yo sé que aquí, en Granada, la tertulia ha sido un sitio, pues, como para mucha otra gente, de inspiración. Un sitio al que va semanalmente a leer poesía, a cantar, a leer fragmentos de cuentos y eso seguramente te ha inspirado y te ha motivado. ¿Has encontrado eso antes de venir a Granada o fue al venir a Granada el que viste que era posible hacer este tipo de cosas? Vale, son muchas cosas las que has tocado, a ver si soy capaz de responderlas todas. ¿Qué lleva a alguien a escribir este libro en concreto? Diría que descubrir y aprender. No, por ahora no. Bueno, sí, qué coño no. Descubrir y aprender. Descubrir y aprender. La obra se ha hecho sola, en algún sentido. Yo he sido su medio de transporte y de descubrimiento, pero se ha hecho sola. O sea, he escrito mucho. Bueno, yo voy diciendo, ¿no? Te espero. He escrito mucho buscando descubrir qué es lo que tenía que decir, qué es lo que le sucedía al personaje. Y... Vale. Pues esperamos. Y cortamos. Me vas a tener que disculpar, Sí, Alberto, es sí, que me no acaba pasa de nada. llegar la calzone que me Ya, ya. pedí porque, bueno, estamos de Corpus en Granada y no teníamos ya ganas de cocinar al despertarme hoy y se ha retrasado. Eh, ¿Qué te voy a contar? No pasa nada. Estamos en Granada, ¿no? En Granada decidí por ti, incluso para cuando tienes que comer. Bueno, pues retomo. ¿Qué lleva a alguien a escribir esta obra? Descubrir y aprender. Descubrir y aprender, si no son la misma cosa, pues serán dos distintas, pero han sido las que me han llevado a escribirlo. Aprender de mí, descubrirme a mí mismo, conocerme. eh, Nace en un momento en el que yo estaba muy perdido también, entonces traté de... Todo esto casi sin darme cuenta. No sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar. Bueno, hace un año una amiga leyó esta obra, cosida, me preguntó si era yo el protagonista. Le dije que no, hombre, ¿cómo iba a ser yo el protagonista? Ahora sí, después de haberla revisado mucho y haber meditado mucho, puedo decir que obviamente yo estoy aquí en la obra. Obviamente es autobiográfica. Cualquier persona que crea que la obra que está haciendo no es autobiográfica se está engañando, está pretendiendo ser algo que no es. Entonces esto ha salido de mí, obviamente, pero fue una escritura que buscaba descubrirse a sí misma, ver hacia dónde llegaba.
Eso es distinto a los motivos por los que yo empecé a escribir. Yo empecé a escribir antes de venir a Granada y escribía sobre todo al principio, a los 16 años, para soltar y ver qué me sucede. Soltar y ver qué me sucede en un lenguaje distinto al habitual, como puede ser el que puedes tener con tu psicóloga o tu psicólogo, el distinto con el que puedes tener con una amiga o un amigo cuando te pregunta, un lenguaje más conmigo mismo. Después en Granada estuve un año, año y medio escribiendo poesía para documentar, poesía documental acerca de mi vida, de lo que me iba sucediendo, cómo yo lo veía y demás, para archivar memorias en verso y yo poder apostar mi ser a que lo que a mí me ha sucedido no ha sido un hecho sino un poema. Es decir, ¿qué me pasó aquella tarde en tal sitio? No es un recuerdo, está aquí, está condensado en un texto y yo me quedo solo con lo que hay en ese texto. Esa es mi memoria. No intento hacerlo al detalle, como si fuera un cuadro realista, como si fuera hiperrealismo en un cuadro, en una fotografía, pero en un verso. Eso ha ido gestando, pues he ido descubriendo no cuál es mi contenido, que mi contenido pues va ligado a la existencia humana y a ser un ser humano que se busca, sino me ha ayudado a descubrir una forma, cuál es mi forma de expresarlo. Y eso soporta todo este libro. En este libro está todo lo que yo he descubierto poéticamente antes del libro, que es mi lenguaje, mi forma de expresarme y demás. Hace 3 años que empecé como el proyecto, pero todo esto viene de cuando yo ya empecé a escribir porque ha derivado en esto también. Entonces podría decir un poco eso. Sí, antes de Granada descubrí un poco eso, pero yo estaba muy solo, no había mucha gente así. Aquí en Granada, como dices, la tertulia y muchos sitios es un lugar de inspiración. Para mí es un lugar de encuentro también entre personas. Igual los encuentros inspiran porque animan a seguir haciendo y a seguir descubriendo. Te das cuenta que o que no estás solo o que al menos te encuentras solo. Porque Alberto, ¿tú de dónde vienes? Bueno, yo nací en Zafra, en Extremadura, Un pueblito de un Extremadura. pueblito de Extremadura, vengo de allí, de vivir mucho, muchas experiencias, de haber disfrutado de veranos en la calle, en el campo, Vida de campo. en la montaña, he hecho mis cabañas, yo de chico leía a Tom Sawyer, me lo leí en sexto de primaria, una adaptación, y, y yo quería esa mierda, y la viví, me hice mis cabañitas, mis baños por ahí, no sé, me lo he pasado bien y eso es algo que no todo el mundo ha podido vivir. He socializado mucho. Y Alberto, ¿cómo podrías comparar o entender análogamente el escribir este libro, Javier García Robles, con conocer a un amigo? ¿Cómo podrías comparar el haber logrado este libro y tener un buen amigo? Pues, uff, no sé si voy a ser capaz de responder a esa pregunta. Déjame el mechero. Esta me ha recordado a Sherlock Holmes, Sí, que en su, bueno, intento de deducir ciertos casos, había veces en las que tenía que sentarse y pensar. Y en uno de estos problemas de investigaciones que era muy difícil, le dice a Watson, Watson, esto es un problema de 3 pipas. Y de se tres pipas. sentaba en su sofá, se tapaba con una manta de manera que solo se veía la pipa sobresaliendo. Y después de 3 pipas tenía la deducción hecha. Sí, pero bueno, no tenemos tampoco todo el tiempo del mundo y la gente tampoco tendrá la paciencia para esperar una respuesta. Así que trataré de divagar lo suficiente para responder a tu pregunta. Se me ocurre hablar pues del respeto por conocer y por dejar al otro por descubrir al otro, dejar al otro que se descubra.
podemos forzar. Yo podría haber escrito esta obra conociendo su final, pero me parece que habría sido una mierda de obra. Y estoy de acuerdo, lo he escuchado varias veces, o lo he leído, no sé ahora mismo, que, que quien escribe una obra conociendo su final es gilipollas. No, no merecería la pena. ¿Para qué la escribe? O sea, ¿para qué creas una obra conociendo el final de la misma? Tiene que Hay, descubrirte algo. sí, sí. Mi amigo Luca García me dijo que eso, que hay que dejar a las obras que te sorprendan. Y a mí esto me ha sorprendido. Yo, de hecho, una de las razones por las que la publico es por el desenlace que tiene que me sorprendió, me llegó. Todo de la obra me ha llegado dado. No le he puesto muy poco. Y, y cuando llegó el final lo supe. Y esa es la razón por la que decidió compartirlo, porque creo que es algo distinto, algo original. No quiero hacer spoilers, pero es algo que en lo que para mí la literatura universal significa, aporta. ¿Qué tiene de especial este libro? ¿Qué es lo que crees que podría llevar a una persona a leérselo y después a que lo disfrute? ¿Crees que tienes un público en concreto en mente cuando tú publicas este libro? Tengo ideas muy alegres de este libro. Me hace muy feliz. Me ha hecho muy feliz haberlo escrito. He aprendido muchísimo y lo he disfrutado y lo disfruto leyendo como si fuera un masaje. Lo he leído muchísimo, he tenido que corregirlo muchísimo y a veces casi no he podido más. Pero he podido. Hasta que lo he podido publicar. Con paciencia. Sin embargo, creo que si alguien lo lee, le va a parecer un libro muy oscuro, le puede parecer un libro muy triste, le puede parecer un libro... Creo que invita a la ansiedad, invita... Una, una amiga que me ayudó a hacer la corrección me dijo... Intentamos ver si podíamos hacerle una sinopsis y me dice, bueno, el protagonista está en una crisis existencial, tal. Y dije, ¿cómo que en una crisis existencial? Me dice, sí, tío, está hastiado. Y yo dije, joder, no lo sabía, pero es verdad. O sea, el protagonista está hastiado. Entonces no sé exactamente hacia qué público va, porque igual va hacia un público con el que yo igual no me identifico, o creo que no me identifico, que es pues el, el pesimismo, el nihilismo pasivo. Quizás es un libro muy nihilista, pero es un nihilismo activo. Es un nihilismo que invita a la alegría, al menos a mí. Yo creo que puede sorprender. Tengo ganas de escuchar críticas, porque creo que es una parte de mí que quien me conozca debería conocer también, y a veces se conoce y a veces pues igual hace falta leer algo de lo que escribo para saber de qué va mi movida o parte de mi movida. Ahora te propongo un ejercicio. Ujú, ¿Cómo relacionarías ujú. la idea que tú tienes de este libro con dos cosas? La primera, una idea filosófica, y la segunda, una frase cotidiana que podría decir cualquier persona. Vale. Empecemos por la filosófica. Vale, siempre lo diré, este libro va sobre la muerte, la soledad, el aburrimiento, el hastío, las preguntas, la existencia, pero si hay un concepto que a mí me ha ayudado a explorar este libro y su creación ha sido la libertad. Mi propósito inicial con este libro, a la vez que conocerme y demás, fue hacer una novela libre, una novela realmente libre, con todas sus consecuencias. Lo he conseguido. Creo que no, yo me doy por satisfecho. Ha sido una exploración de qué es la libertad. Para ello he tenido que pensar en los personajes de este libro como personajes libres. Creo que pocas veces se escribe un libro y se escribe a los personajes y pocas veces se les da la autonomía que ellos tienen. Yo he tratado de dársela, por eso digo que se ha hecho solo.
Y el desenlace también va muy ligado a lo que yo considero que es la libertad. Diría que la libertad es uno de los conceptos que no sé si se pueden intuir, pero para mí ha estado muy presente. La exploración de la libertad. ¿Cómo podrías definir la libertad en una frase? Una ilusión, Una pero ilusión, ¿y qué es lo que produce esta ilusión? ¿Produce algo beneficioso para alguien? ¿Productivo? ¿De qué nos puede liberar? de ti mismo, de ti mismo y de los demás y del mundo, pero no es una, la libertad no busca escapar, la libertad es seguir tu camino. Tú tienes un camino, tu libertad es ser esclavo de tu camino. No, y no es precisamente un camino que tú decides o que eliges, es un camino que tú descubres. Eso diría. Y si te digo la frase célebre que cualquier persona podría decir, este libro invita a huir legítimamente, a huir sin, sin a huir. Y ahora, en la segunda parte de la pregunta, ¿qué frase cotidiana, dicho, proverbio, frase que cualquier persona podría entender y decir en su día a día, crees que se identifica con el libro? Mm, hay momentos en la vida en los que huir no es de cobardes. Algo así. Vale. Pero esto es algo también, esto es una perspectiva sobre la obra. Realmente no pretendo comunicar eso. Es mi perspectiva. Y para mí es igual de válida que la que puedes tener tú. ¿Cómo recomiendas a la gente, a los posibles lectores, que se lean este libro? ¿Deberían leérselo en la playa? ¿Deberían leérselo en un balcón como en el que estamos tú y yo ahora? ¿En la cama? Bueno, recomendaría gozarlo, disfrutarlo. Es un libro que aunque se lea hay que escucharlo. Tiene su tiene cierta musicalidad, para mí es un poema largo, es un poema que hay que o sea, es un libro que hay que no sé, a mí me es un libro que se puede leer en voz alta. Y quizás es más entendible en ese formato, quizás. De no sé, diría eso. Pero sobre todo que se disfrute, que se disfrute, yo me lo gozo. ¿Dónde? No lo sé. Es una lectura sencilla, en un par de horas como mucho lo tienes leído. Yo leo lento. Diría eso, que como cualquier lectura, si no entiendes una frase, vuelve a leerla. Y si no la entiendes, vuelve a leerla. Así sucesivamente. Y cuando ya tengas una, ves a la siguiente. Un estilo filosófico de leer, pero yo eso lo hago con cualquier novela también. O sea, dices, has mencionado la melodía que puede tener este libro. Eh, ¿Ves influencia en tu carrera poética en este libro? ¿Ves que Sí, sí, sí. todos los poemas en los que has trabajado convergen de alguna manera o influencian en la novela? Sí, en este libro hay versos que han salido solos, completamente solos. Todos, casi todos, pero hay muchos que hacen referencias a mis influencias y han salido. Creo que nadie lo sabe, creo que nadie lo sabe, pero cuando yo pienso, cuando yo escribo, bueno, cuando yo pienso y cuando yo hablo, todos los días suelto, suelto versos que ya he dicho antes o que ya he escrito antes. Pero no los decido, me van saliendo. Al final es como una meditación en bucle de ciertas palabras que a veces vienen nuevas, a veces se van. Influencias de lo que yo he escrito, influencias de lo que yo he escuchado, de lo que yo he leído poéticamente. Y hay versos, creo que hay algún verso reconocible, casi literal, de algún poema
de Jaime Gil de Biedma, un autor que he leído aquí en Granada bastante. Y luego una actitud o una perspectiva de entender el lenguaje similar a la que pueden tener Rafael Lechowski o Sergio Albarracín el Fomega. Te iba a preguntar por tus posibles influencias y me leíste la mente. Sí, 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 pues eso. Es un lenguaje que al final aprendemos de lo que escuchamos, aprendemos de lo que leemos y lo imitamos, o así es como funciona nuestro aprendizaje en la lengua. Yo en algún momento, sabiendo esto, pues decidí elegir bien cuáles son lo que me gusta, cuál es lo que me llama, cuáles quiero que sean los referentes con los que yo me comprometo a en algún sentido mancharme de ellos. Y han sido estos. Hay más, pero obviamente todo lo que me ha influido está aquí también. Pero así, Estos algunas son esas. son referentes, digamos, consolidados, son artistas, escritores, cantantes, poetas. Sí, ¿Crees que algún café con algún amigo o algún paseo acompañado también te ha podido influenciar? sí, bueno, yo creo que hay mucha gente que si lo lee va a decir, ostras, yo estoy ahí también, ¿sabes? Yo estuve ahí. Muy bonito. Sí, porque al fin y al cabo todos son influencias y todo nuestro contexto nos puede configurar cualquier interpretación que tengamos de la realidad y que es la escritura sino una interpretación, una materialización de lo que hacemos en el día a día, que es interpretar. Nos acercamos al final de la entrevista, Alberto. No me gusta terminar esto porque yo pienso que esto que estamos haciendo con dos micrófonos, tres cámaras y algunos ordenadores, lo llevamos haciendo más de un año viviendo juntos. Eh, entonces, bueno, me gustaría terminar esto invitándote a que pienses en un fragmento del libro que te gustaría enseñar. Vale. No sé si es una pregunta demasiado precipitada. Bueno, puedo pensarla, claro. Para también dejar que, como tú decías, el darle la autonomía al personaje, qué mejor que hable Javier García Robles, ¿no? Claro. Esto es un sitio privilegiado para grabar una entrevista. Estamos en un balcón de Cartuja. Aquel que sea de Granada sabrá lo que es. Sí, bueno, voy a leer uno de los primeros párrafos del primer capítulo. Dice así: Noche tranquila, cielo despejado. Iré hacia el río y lo que surja. Bajó su calle que separa el Sacromonte del Albaicín, la cuesta del Chapí, y en nada llegó al paseo. Solo se escuchaba el viento frío del río Darro y sus propios pasos sobre la piedra imperturbable del Paseo de los Tristes. La Alhambra estaba iluminada. Pero mira, se ha apagado. Qué casualidad verla así ahora. Sabía que de madrugada se apagaban las luces. En ese ambiente tranquilo se dispuso a pasear. Se enciende un cigarro, calada, convencido. Como no quieres dormir y quieres darle vueltas a todo, ahora vamos a andar, venga, vamos a pasear, peripatético, que eres muy peripatético. Muy bien, muy, muy gráfico. Sí, es introductorio, por supuesto. Pues me parece una buena muestra para que la gente saboree un poquito de qué va. Y no se me ocurre una mejor despedida. Sin embargo, ¿qué te Sí. ha parecido que te invite a entrevistarte? Y claro, porque tú y yo somos amigos, hemos sido compañeros de clase, compañeros de piso y ahora seguimos siendo amigos. Eh, ¿Cómo te sientes cuando un amigo te dice, hey, sé que publicas novelas, me gustaría entrevistarte? Bueno, es raro que te entreviste. Bueno, igual no es raro que te entrevisten sin haberse leído el libro.
igual es lo más común hoy en día. No he tenido la oportunidad Ya, ya, tampoco. ya, ya, ya. Eh, He dejado que me sorprendan, no sabía exactamente qué iba a pasar, tenía la suerte de que no era yo el que entrevistaba, entonces todas las preguntas y eso iban por tu cuenta. Entonces he estado tranquilo en ese sentido. Quizá sí, he estado tranquilo y muy a gusto la verdad. Se me ha hecho muy corta. Podrías preguntarme algo más si quieres, yo estoy encantado. Tenemos el tiempo justo, pero habrá más momentos siempre. Yo estoy satisfecho con esta entrevista y creo que se ha podido dar una muestra de quiénes somos, quién eres y en quién te estás convirtiendo con este tipo de novelas. Y Mm, bueno, creo que también hemos tocado tu trayectoria, mm. que yo creo que eso también es muy útil y muy bonito el ver que cuando alguien publica un libro hay una trayectoria, de que has vivido y has hecho cosas que te han dado vida. Trivial, pero sí, no puedo decir que no. Pues Alberto, ha sido un placer tenerte aquí en la trinchera Igualmente. y espero que bueno, que te lo hayas pasado bien y que te lo sigas pasando igual de bien y quién sabe si nos veremos en otra entrevista. Por supuesto. Ya está, hermano. Y ya está. Lo hemos hecho. Sí, me alegra pensar, no sé si esto lo meteremos, que, que luego a la hora de editarlo y de verlo ahí y tal, esta entrevista, al final no sé qué nos pasa en la trinchera, que al final están siempre mejor que como nosotros creemos que ha salido. Y mira que siempre salen las cosas bastante bien. ¿Me entiendes? Sí.